Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Daniela Tubín Marroquín, pertenezco a la carrera del PM en Pedagogía y Psicología en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística en la sección 52. En este video voy a leer un capítulo acerca de la obra de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: Por cierto, señor, quienquiera que seáis, que yo no os conozco. Yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tenerme, en el buen acogimiento me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen que buenos deseos de satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió don Quijote, son de serviros, tanto que tenía determinado no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos si al dolor que en la entrañeza de vuestra vida mostráis tener se podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle con la diligencia posible. Y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y plañirla, como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, señor, por la mucha que veo que en vos encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo, cual lo muestra tu viaje y persona. Y juro, añadió don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis, de servirlos con las veras a que me obliga el ser quien soy, ora remediando vuestra desgracia, si tiene remedio, ora ayudándoos a llorarla, como yo os he prometido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de triste figura, no hacía sino mirarle y remirarle, y tornarle a mirar de arriba abajo, y después que le hubo bien mirado, le dijo: Si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón, con que satisfizo el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona tontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes engullía que tragaba, y en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de comer, les hizo señas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. En llegando a él, se tendió en el suelo, encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo, y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que el roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo: Si gustáis, señores, que os diga en breves las razones, la inmensidad de mis desventuras, habéis de prometerme que con ninguna pregunta ni otra cosa nos interromperéis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contado. Estas razones del roto trujeron a la memoria a don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río y se quedó la historia pendiente. Pero volviendo al roto, prosiguió diciendo: Esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que al traerlas a memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntares, más presto acabaré yo con las decillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer de todo al vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás, y él, con este seguro, comenzó de esta manera: Mi nombre es Cardenio, mi patria una de las mejores ciudades de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta, que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo, poco suelen valer los bienes de fortuna.
Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Luzlinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que mis honrados pensamientos se debía. A esta Luzlinda amé, quise y adoré desde mis primeros y tiernos años, y ella me quiso a mí, con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad lo permitía. Sabían nuestros padres de nuestros intentos, y no les pesaba de ello, porque veían que, cuando pasaran adelante, no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad y con ella el amor entre ambos, que al padre de Luzlinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a legarme la entrada de su casa, casi limitando a esto nuestros padres de aquella tisbe, tan desencantada de los poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque, aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales, con más libertad que las lenguas, suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces es la presencia de la cosa amada, turba y enmudece la intención más determinada y a la lengua más atrevida. ¡Ay, cielos! ¿Y cuántos billetes le escribí? ¡Cuán regaladas honestas respuestas tuve! Cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fui el pedírsela a su padre por legítima esposa, como lo hice, a lo que él me respondió, que me agradecía la voluntad con que mostraba honrarle, y de querer honrarme con prendas suyas, pero que siendo mi padre vivo, a él le tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era Luzlinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello, como yo se lo dijese, y que con este intento, luego en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba, y al tiempo entré en un aposento donde estaba. Le hallé con una carta abierta en mano, la cual antes de que yo dijese palabra me la dio y me dijo: por esta carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros, señores, debéis saber, es un grande de España, que tiene su estado lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba cumplir lo que en ella se pedía, que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba el cargo de ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía: de aquí a 2 días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero. Llegóse el término de mi partida. Hablé una noche a Luzlinda, díjele todo lo que pasaba y lo mesmo hice con su padre, suplicándole que se entretuviese algunos días y dilatase el darle el estado hasta que yo lo viere lo que Ricardo quería. Él me lo prometió, y ella me lo confirmó con 1000 juramentos y 1000 desvaños. Vine, en fin, donde el duque Ricardo estaba. Fui de él también recibido y tratado, que desde luego comenzó envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras en que el duque daba a hacerme merced habían de ser prejuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un segundo hijo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual, en poco tiempo, quise que fuese tan su amigo que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando me quería y me trataba. Es, pues, el caso que, como entre amigos, no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejaba de serlo,
Por ser amistad, todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado, que le traía con poco desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre, y ella los tenía muy ricos, y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia, ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando que se determinó, para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle del mal propósito, pero viendo que no aprovechaba, determiné decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y timió de esto, por parecerle que yo estaba obligado, en vez de buen criado, a no dar encubierta cosa que tan prejuicio de la honra de mi señor duque venía. Y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeto tenía, que el ausentarse por algunos meses, y que quería que la ausencia fuese que los dos no viniésemos a la casa de mi padre, con ocasión que darían al duque que venía a ver y a feriar unos buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas le oí yo decir esto, cuando movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobaba yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Luzlinda. Con este pensamiento y deseo, aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciendo que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque en efecto la ausencia hacía su oficio, a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que su padre, el duque, haría cuando supiese su disparate. Sucedió pues que con el amor de los mozos por la mayor parte no lo es, sino el apetito, el cual como tiene como por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no le puso lo que es verdadero amor. Quiero decir que así como don Fernando gozó a la labradora, se aplacaron sus deseos y se respiraron sus ánicos, y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse, por no ponerlos en ejecución. Diole el duque licencia, y mandóme que le acompañase. Venimos a mi ciudad, recibióle mi padre como quien era. Vi luego yo a Luzlinda, tomaron a vivir, aunque no estando muertos ni amortiguados mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando, por parecerme que, en la ley de mucha amistad que le mostraba, no debía encubrir nada. Alabéle la hermosura, donaire y discreción de Luzlinda, de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver a doncella de tan buenas partes adornadas. Cumplíselos yo, por mi corta suerte, enseñándosela una noche, a la luz de una vela, por una ventana donde los dos solíamos hablarnos. Viola a ensayo, tal que todas sus bellezas hasta entonces por las vistas las puso en olvido. Enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado, cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura. Y para encenderle más el deseo que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que en leyéndolo me dijo que sola Luzlinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que yo quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuán justas ganas don Fernando a Luzlinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca, y comencé a temer y a recelarme de él, porque no pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Luzlinda y él movía la plática, aunque la trujese por los caballos, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, no porque yo temiese al revés de alguno de la bondad y de la fe de Luzlinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba,
Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Luzlinda enviaba, y los que ella me respondía, a título que de la discreción de los dos gustaba mucho. Acaeció pues que habiéndome pedido Luzlinda un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era él, Amadís de Gaula. No hubo bien habido oído don Quijote nombrar libros de caballerías, cuando dijo: con que me diera vuestra merced al principio de su historia, que su merced de la señora Luzlinda era aficionada a los libros de caballería, no fuera menester otra exageración, para darme a entender de la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sobrosa leyenda, así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con solo haber entendido su afición, la afirmó más que por hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, a vuestra merced le hubiera enviado junto con el Amadís de Gaya al buen don Rugel de Grecia, que yo sé que le gustará a la señora Luzlinda, mucho de la Daya y Garaya, y de las discreciones del pastor Darinel, y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura. Pero el tiempo podrá venir en que se enmiende esta falta, y no dura más en hacerse la enmienda de cuanto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que ahí le podré dar más de 300 libros, que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida, aunque tengo para mí ya ninguno, merced de la malicia de los malos y envidiosos encantadores. Y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interrumpir su plática, pues en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es mi mano de dejar de hablar en ellos, como lo es en la de los rayos de sol de calentar, ni humedecer en los de la luna. Así que perdón y proseguir con lo que ahora hace más al caso. En tanto que don Quijote le estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y puesto que 2 veces le dijo don Quijote que prosiguiese con su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra. Pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo: no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa, y sería un majadero el que con lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amenazado con la reina Madadísima. Eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrojóle, como tenía la costumbre, y esa es una muy gran malicia o bellaquería. Por mejor decir, la reina Madásima fue muy principal señora y no se ha de presumir con tan alta princesa que se había de amancebar con un sacapotras. Y quien lo contrario entendiere, miente como un gran bellaco, y yo se lo daré a entender, a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que Madadísima le había oído. Extraño caso que así volvió por ella como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. Tal tenía sus descomulgados libros, digo, pues como ya Cardenio estaba loco y se oyó a tratar de mentis y de bellaco, con otros demuestros semejantes parecióle mal la burla y alzó un guijarro que halló junto a sí, y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote, que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con puño cerrado, y el roto recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él, y él brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero que le quiso defender corrió el mismo peligro, y después los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho, y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a ciertos tiempos la locura, que si esto supieran hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, y que si él no lo había ido, que no era culpa suya. Replicó Sancho Panza, y a torno de replicar el cabrero, y fue en fin de las réplicas a irse,
que las barbas y darse tales puñadas que si Don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decía Sancho, asido con el cabrero: déjeme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este, que es villano como yo, y no está armado de caballero, bien pudo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con él mano a mano, como hombre honrado. Así es, dijo Don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó y Don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era de no saber de cierto de su manida, porque si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle o cuerdo o loco. En cuanto a mi comentario personal acerca de este capítulo, me pareció muy interesante el capítulo que me tocó relatar. Me pareció muy interesante la historia y al igual que el personaje de esta obra, Don Quijote, me quedé con mucho deseo de saber el final. Entonces en el siguiente capítulo podremos saber el desenlace de esta historia y cómo continúan las aventuras de estos personajes, que también son muy interesantes, no solamente la historia, sino todo el proceso que han recorrido y lo que les falta para llegar a saber la historia y el final de la misma. En cuanto a las palabras innovadoras y que me llamaron la atención, encontré en estas plañir, que significa llorar, gemir, sollozar o lamentarse de algo. También desventura, que es una situación que produce mucho dolor y sufrimiento, o también se puede tomar como algo de mala suerte, como tener mala suerte. Y también la otra palabra que encontré fue menester, que se puede definir de dos maneras. La primera es como necesidad de alguna cosa, necesitar algo, o también como una ocupación u oficio. Muchas gracias por su atención.